Departamento, profesor titular de Derecho Penal, en fin, cursos de Derecho de Menores, manual de Derecho de Menores, en fin, quiero decir, sabe del tema. Muy bien, muchas gracias, José Ramón. Gracias primero por permitirme compartir esta mañana, esta jornada con vosotros. Es verdad que soy aquí una penalista metida entre civilistas, pero pienso que las disciplinas no son estancas. Lo hemos visto en la excelente ponencia del profesor Carrión, como hay muchos aspectos penales que tienen incidencia en el ámbito del derecho civil. Y un poco es lo que ocurre en el tema que yo voy a tratar. El sistema de protección jurídica del menor. He preparado un pequeño PowerPoint para que ustedes puedan situarse y seguir un poco mejor mi intervención. Como decía, esta es una cuestión, el sistema de protección jurídica del menor, como se denominaba hasta este verano, en que a través de 2 leyes, que son las que vamos a comentar, el sistema ha sido reformado y el legislador habla ahora del sistema de protección jurídica de la infancia y de la adolescencia. La materia tiene especial relación o presenta una conexión entre el derecho penal y el derecho civil, porque si analizamos el sistema jurídico de protección del menor que hemos tenido en España y en muchos países, ha habido una tradicional confusión entre la reforma y la protección. Yo les he preparado un esquema mínimo para que se sitúen y vean cómo prácticamente desde que existen sistemas, jurisdicciones especializadas en materia de menores, prácticamente durante todo el siglo XX, la materia tanto de protección como de reforma de menores se encomendaba a los mismos tribunales, muy esquemáticamente, porque lo que nos interesa hoy es analizar las reformas de este verano, del 2015, pero de manera muy esquemática. Hasta prácticamente el siglo XX no había un tratamiento específico para los menores, ni para los que estaban necesitados de protección, ni para los que por haber cometido un hecho delictivo pues había que reformarlos. Es decir, que es muy importante tener en cuenta esa diferenciación. A principios del siglo XX se aprueba una ley de tribunales para niños, que unos años más tarde, en 1948, sustituida por la llamada Ley de Tribunales Tutelares de Menores. Entramos de lleno en el llamado sistema tutelar, en el tratamiento de los menores, que tiene como característica fundamental que ha estado en vigor, como vamos a ver, durante prácticamente todo el siglo XX, la confusión de reforma y protección. Es decir, eso tiene mucha importancia, porque no son las mismas necesidades o las mismas carencias las de un niño que por sus problemas familiares se queda desprotegido, cae en una situación de desamparo, que el menor que ha cometido un delito. Pues bien, prácticamente durante todo el siglo XX ambos recibían el mismo tratamiento jurídico y había una confusión dentro de los centros de menores de protección con menores que necesitaban reforma. Características fundamentales de ese sistema: paternalismo. Se consideraba al menor siempre y en todo caso inimputable. Tengan en cuenta que en esos momentos, hasta el año 2000, la mayoría de la penal se fijaba a los 16 años, luego hasta los 16 años se consideraba que el menor era inimputable. ¿Y eso qué consecuencia jurídica tenía? Que el menor al menos se le privaba de todo tipo de garantías. Una tan básica como que no tenía derecho a asistencia de abogado. Era un proceso, decía la literatura que analizó esta ley de tribunales tutelares de menores, un proceso inquisitorial, porque el menor se llevaba ante el tribunal de menores, que además era un órgano administrativo, no era un órgano judicial, y no estaba asistido ni por abogado, ni tampoco tenía en aquellos momentos intervención el Ministerio Fiscal.
La ley fue declarada inconstitucional en el año 1991. Se plantearon muchas cuestiones para solicitar la inconstitucionalidad, y la que prosperó fue el hecho de que expresamente se excluía el que se siguieron procedimientos. Es decir, no había un procedimiento para, por ejemplo, adoptar la medida de internamiento de un menor que había cometido un delito o que a lo mejor no había cometido un delito. Bueno, entonces se declara la inconstitucionalidad en el año 91 y entramos en la etapa, digamos, que ha estado en vigor en los últimos 15 años. Las características de esta etapa, que viene a coincidir con el siglo XXI, es que se separa el régimen de protección del régimen de reforma por distintas vías. En primer lugar, y por obra de el desarrollo constitucional y la distribución competencial, toda la materia, todo lo referente a la protección de los menores es asumido por las comunidades autónomas. Y desde un punto de vista legislativo se aprueban dos leyes muy importantes en la materia. En primer lugar, tenemos la Ley Orgánica 492 en materia de reforma, que viene a solucionar los problemas constitucionales de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, y que en el año 2000 es sustituida por la actual Ley Penal del Menor, Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Y en el ámbito de protección se aprueba una ley estatal, la Ley Orgánica 196 de Protección Jurídica del Menor, que es una ley estatal, es una ley orgánica, es una ley estatal que plantea el régimen general jurídico de la protección de los menores, regula los principios de la actuación administrativa, los derechos de los menores, y las situaciones de desprotección de una manera muy parca, porque como veremos este es uno de los aspectos que han sido reformados. Como vemos, a partir de este momento, como les digo, finales de los 80 y principios del 2000, es cuando se produce esa separación entre el régimen de protección de los menores y régimen de reforma, porque son situaciones, como decía antes, totalmente diferentes. En todo caso, hay un punto de conexión. Y es que si analizamos el ámbito de aplicación de la Ley Penal del Menor, esta se aplica a aquellos menores que han cometido un delito y que tienen edades comprendidas entre 14 y 18 años. ¿Qué pasa cuando quien comete un delito tiene 12 años? Pues dice el artículo 3 de la Ley Penal del Menor que en estos casos la Fiscalía derivará ese menor o bien a su familia o bien a la Administración, porque se le van a aplicar las normas protectoras, las medidas protectoras previstas en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Es decir, que el régimen de protección nos interesa a los penalistas porque en esa franja de edad, que viene a coincidir con el inicio de la adolescencia, no se les puede aplicar la ley específica penal, hay que aplicarles un régimen de protección. Ese ha sido el marco jurídico en el que nos hemos movido en los últimos 15 años. En esta diapositiva pueden ver las características fundamentales de estas dos leyes. La ley de protección, completada con la normativa de las comunidades autónomas, porque en su origen la ley del 96, ustedes como civilistas pues seguramente habrán estudiado las situaciones de desprotección, situación de riesgo, situación de desamparo. Es una regulación muy parca, completada en el Código Civil, completada en la legislación autonómica. Es una ley que se aplica a todos los menores de 18 años.
se concreta el principio que ha de estar vigente en todo el derecho de menores, el principio del interés superior del menor. Se regulan los derechos del menor, no los deberes, que como veremos es una de las novedades que se han introducido el pasado verano, y se regulan de manera muy parca, en esa redacción original del 96, las situaciones de desprotección, riesgo y desamparo. Si nos centramos en las características fundamentales del sistema de reforma, con la ley actualmente en vigor que no ha sido reformada, yo creo que comentabais esa vorágine reformadora del legislador que también nos ha llegado al ámbito penal, porque como sabéis hemos tenido una importantísima reforma del Código Penal. También coincido en la valoración de la reforma civil, porque la reforma penal también ha sido muy precipitada, pero esa vorágine reformadora no ha llegado a la legislación penal del menor. Pues probablemente no les haya dado tiempo, aunque es un tema que no voy a abordar hoy, pero necesariamente una de las cuestiones más llamativas de la reforma penal, como sabéis, es que han desaparecido las faltas, que no es que hayan desaparecido, sino que en muchos casos se han transformado en los llamados ahora delitos leves. En la ley penal del menor se sigue hablando de faltas, porque esta ley penal del menor se aplica no a todos los menores, solo a los que tienen entre 14 y 18 años y que sean responsables, exactamente dice el artículo 1 de la vigente ley, de una falta, de una infracción penal, falta o delito. Claro, ya ha dejado de tener sentido y hay una serie de consecuencias que se van a derivar de esa eliminación de las faltas en el Código Penal. En la ley de reforma, como digo, se aplica a menores responsables de un delito y no se definen los delitos porque hay una remisión al Código Penal, pero se sabe muy bien cuál es el presupuesto de aplicación de la ley. Esto lo subrayo por las consecuencias que luego vamos a ver de la reforma del sistema de protección. Se sabe muy bien que esta ley solo se va a poder aplicar al menor que es responsable de un delito, y entonces se regula un procedimiento instruido por el fiscal y cuya resolución tiene que resolver el juez de menores. Se establece un catálogo de medidas y un sistema de ejecución de estas medidas. En lo que a nosotros en el día de hoy nos interesa, por la similitud de la medida que se ha incorporado con la reforma del sistema de protección, en la regulación de la medida de internamiento, pues está muy claro su régimen de ejecución, porque en la propia ley ya se detalla mucho, en la Ley 5/2000 y en el reglamento que la desarrolla. Como veremos, son carencias que la nueva medida que se incluye en el sistema de protección pues no se regula de manera tan detallada. Es decir, que la ley penal del menor, por supuesto, es susceptible de mejoras, pero sí supuso un gran avance en garantías para el menor frente al anterior sistema tutelar. ¿Y qué pasa con las reformas en materia de protección jurídica en menor en el año 2015? Aquí también yo, cuando José Ramón me invitó a participar y me puse a leer, incluso antes de estar aprobada, ¿no? Porque hablamos en el mes de mayo, pero yo sabía que estaba la reforma discutiéndose en el Parlamento. Cuando ya se aprobó, me llamó la atención que se han aprobado 2 leyes con una semana de diferencia, ¿vale? Una ley orgánica, que es en la que yo básicamente voy a centrar mi valoración, la ley orgánica 8/2015, y mi valoración, como decía, la voy a centrar en el hecho de que se han modificado varias leyes a través de esta ley orgánica, la Ley de Protección Jurídica del Menor, la Ley de Enjuiciamiento Civil y también la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, pero digamos que el aspecto fundamental y en el que yo he centrado mi análisis es la introducción de una medida específica para el tratamiento de menores con problemas de conducta, ¿vale? ¿Qué es lo que ha querido hacer el legislador con esta medida? Pues
la verdad es que ya en el ámbito de la reforma llevamos muchos años dándonos cuenta que el perfil del menor que llega a reforma ha cambiado, porque tradicionalmente no, uno siempre tiene la idea de que el menor que llega a reforma es un menor de familia desestructurada, con problemas. Bueno, pues ese perfil ha cambiado. Cada vez están llegando más casos de menores hijos de la sociedad del bienestar. Y me explico. Menores que no pertenecen a familias desestructuradas, sino que pertenecen a familias medias o incluso de clase media alta, a los que precisamente como vivimos en la sociedad del bienestar no se les ha puesto ningún límite. Cuando son pequeños se les puede ir dando todo lo que piden, pero cuando llegan a la adolescencia entonces sí que tenemos un problema, ¿no? Entonces ese perfil de menor llegó hace tiempo a reforma, ¿vale? Luego volveré porque quisiera, aunque solo sea brevemente, hacer una referencia a la otra ley. Como les digo, el sistema de protección jurídica de la infancia y de la adolescencia se ha modificado mediante dos leyes. La ley orgánica, cuya novedad más significativa es la introducción de esta medida de internamiento para menores con problemas de conducta, y la segunda ley que se ha aprobado, ley ordinaria 26/2015, publicada en el BOE de 29 de julio, que también reforma una serie de leyes, entre otras también la Ley de Protección Jurídica del Menor, el Código Civil, la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la Ley de Enjuiciamiento Civil, Estatuto de los Trabajadores. De ello destacaría, como comentaba José Ramón al principio, es amplísima la reforma, es imposible, y además son materias civiles de las que me declaro absolutamente incompetente, aunque Derecho Civil he de decir que era una asignatura que me gustó muchísimo. El profesor Carrión fue profesor mío y hoy recordaba sus clases, pero bueno, me he dedicado al derecho penal y por tanto solo una panorámica general de cuáles han sido las novedades más significativas de esta segunda ley. Como decía, quizá lo que a mí más me ha llamado la atención es que con ella se pretende dar una regulación más detallada a las situaciones de desprotección, riesgo y desamparo, pero afecta a algunos aspectos más. Como aspectos más significativos, pues bueno, hay una regulación más detallada de los derechos de los menores extranjeros. Ya estaban regulados, quizá la única novedad que se ha dado en este ámbito es que se presta una atención especial a los menores que han sido víctimas de delito. Sabemos que hay organizaciones internacionales dedicadas a la trata de menores, menores que se dedican a la prostitución, pues hay una referencia expresa para la protección de esos menores, los nacionales también, pero hay una mención expresa para la protección de los menores extranjeros. Se refuerza con carácter general la protección de los menores víctimas de la violencia. Aquí hay una mención especial por otro problema que también es de mucha actualidad en nuestra sociedad, y es el caso de los menores víctimas de la violencia de género, que aquí quisiera yo hacer un inciso, porque es verdad que se ha modificado la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género en el sentido de considerar a los menores hijos de víctimas de violencia de género también víctimas de la violencia de género, pero también estamos asistiendo, los que nos dedicamos al estudio del derecho de menores, a un fenómeno nuevo, que parece extraño, ¿no?, que a 10 años de la aprobación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género se está produciendo un incremento de casos de niñas menores víctimas de violencia de género. Es decir, que las estadísticas del INE lo demuestran, ¿no? Es decir, que es curioso cómo entonces la ley pretende hacer frente también a esa situación, prestando una protección especial a todos los menores, sean porque son hijos de mujeres víctimas, como a las propias menores víctimas de violencia de género. Otra novedad importante, también relacionado con la protección de menores víctimas de violencia,
y también ayer mismo estaba mirando en el telediario, se dio la noticia porque se ha creado un registro central de delincuentes sexuales, es decir que se tiene que desarrollar, se ha incluido en el artículo 13 de la Ley de Protección Jurídica del Menor este registro de todas aquellas personas que han sido condenadas por delitos relacionados con la libertad sexual contra menores, pues se les va a limitar el acceso a profesiones relacionadas con menores. Claro, en el artículo 13 se establece su creación, pero se tiene que aprobar una ley para desarrollar y ver en qué condiciones se articula. Otra de las novedades llamativas del nuevo sistema de protección a la infancia es que, como yo decía, en la redacción original de la ley se incluyeron los derechos del menor, pero no los deberes. Y en la reforma se incluye un capítulo con los deberes del menor, deberes que se desarrollan en 3 ámbitos: familiar, escolar y social. Y finalmente, como decía al principio, la cuestión que a mí me ha llamado la atención de esta ley 26/2015 es que se produce una revisión de las instituciones de protección, porque se regula de manera más completa por parte del legislador estatal las situaciones de riesgo y desamparo, que estaban ya reguladas, pero ahora de una manera más detallada. Si nos centramos en lo que va a ser el objeto central de mi ponencia, como yo decía, en la Ley 8/2015, la ley orgánica, la que se aprueba con carácter orgánico, el objetivo que el legislador se plantea con esta reforma es atender a un problema concreto, como antes ya señalaba yo, y es atender fundamentalmente al problema de la violencia filoparental. Les decía yo antes que este es un problema que a los que nos ocupamos del derecho penal de menores era conocido porque cuando uno habla con los jueces de menores o se entrevista con los educadores de los centros, te dicen que hay un importante número de menores internados, o bien se les suele aplicar en muchos casos la medida de convivencia con grupo educativo, que están condenados porque han agredido a sus padres. Como yo decía, son niños fruto de la sociedad del bienestar y que llega un momento que los padres ya no tienen recursos para hacer frente y se ven en la difícil tesitura de tener que denunciar a un hijo. Claro, esta situación solo se puede dar cuando el niño tiene más de 14 años. Tú puedes denunciarlo ante el fiscal de menores y ponerse en marcha la maquinaria penal si el niño tiene más de 14 años. Si tiene menos de 14 años, tienes que acudir a la administración para que, pues, si esa dificultad de educarle es tan elevada, sea la administración la que asuma la tutela de esta persona. Claro, como esa situación a lo mejor también se daba en menores de 14, también era una situación conocida en el ámbito de la protección, y me explico. El que nos encontremos con menores con graves alteraciones de conducta también era conocido en el ámbito de la protección, en el ámbito administrativo, porque es la administración la que tiene esa competencia de la protección jurídica de los menores desamparados o aquellos que sus padres no pueden hacerse cargo de ellos, en este caso por esos graves problemas de conducta. Lo que había ocurrido es que ante la falta de regulación estatal, el legislador estatal en la Ley de Protección Jurídica, en la redacción del año 96, no existía, en realidad es que no existía este problema, pues no reguló nada, han sido las comunidades autónomas las que lo han ido regulando. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido lo que puso de manifiesto el Defensor del Pueblo en un informe que se elabora en el año 2009, que
cada comunidad autónoma ha regulado esta cuestión de una manera y entonces se observa que hay una gran disparidad en la regulación. Por poner un ejemplo que se subraya en este informe del Defensor del Pueblo, para internar al menor en un centro de estas características específico para abordar esos graves problemas de conducta, en unas comunidades autónomas se exigía autorización judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa, que era en aquellos momentos la competente, y en otras no. Por ejemplo, aquí en Valencia no. Aquí en Valencia, en la Comunidad Autónoma Valenciana, en materia de protección se regula a través de la ley, una ley del año 2008, Ley de Infancia y Adolescencia, y hay una orden de 17 de enero del 2008 donde se regula este tipo de centros, pero el menor puede ir a un centro de estas características mediante un expediente administrativo, no hace falta autorización judicial. Entonces, precisamente entre una de las recomendaciones que incorpora el Defensor del Pueblo en su informe consiste en que haya una cobertura legal para la aplicación de esta medida. Y el legislador, en la exposición de motivos de la ley de reforma, hace mención a este informe y dice que lo que está cumpliendo es esa recomendación de que haya una cobertura legal, porque tengamos en cuenta, como vamos a ver cuando analicemos los elementos esenciales de aplicación de esta medida, que con la misma se está afectando a derechos fundamentales del menor y, por tanto, como establece el artículo 81 de la Constitución, toda materia referida al desarrollo de los derechos fundamentales tiene que estar regulada mediante una ley orgánica. Luego el legislador, y esto es, si quieren, positivo, por decir algo positivo de la ley, está tratando de dar cobertura legal a algo que ya se venía haciendo, porque si alguien tiene interés, el informe del Defensor del Pueblo se puede consultar en la red. En todas las comunidades autónomas, prácticamente en todas, teníamos centros de estas características. El problema es que sí se da cobertura formal, pero al menos para mí, que vengo del campo del derecho penal, donde, como en todos los sectores del ordenamiento jurídico, pero en derecho penal más, por esa afectación que la pena, y en este caso la medida de internamiento, supone para el derecho a la libertad, pues siempre somos muy exigentes con el cumplimiento de una serie de garantías. Y entonces, al leer la ley, mis compañeros de departamento lo saben bien, porque llevo casi un mes comentándoles lo que me llamaba la atención de la misma, por comparación con esa misma medida en la Ley Penal del Menor. Las garantías que tiene el menor de reforma no las tiene el menor de protección, con lo cual es una de las conclusiones a las que llego. Si el chico o la chica, proporcionalmente más chicos que chicas, tiene más de 14 años, va a convenir que lo denuncien y que le apliquen el régimen penal, porque por lo menos sabrá la duración que tiene su medida en protección, no, como vamos a ver. Por tanto, cobertura formal, ya tenemos una ley orgánica, pero desde mi punto de vista se ha producido un incumplimiento de garantías materiales. Y me llama la atención que ante este problema que la sociedad actual tiene, estos menores con problemas de conducta, porque digamos que el problema no lo ha generado él, el problema lo ha generado la sociedad y su familia, porque no ha tenido recursos para educarle. Es decir, que es un problema que el menor no ha creado, de alguna manera es la víctima de ese problema, de ese fallido proceso educativo, pero al final a quien vamos a castigar es a él. Yo he echado en falta la apelación a una solución más integral. Es decir, es verdad que en la ley se dice que esta medida ha de ser el último recurso cuando ya no se pueda acudir a otras medidas, pero quizá hubiera sido dentro de una ley de protección adecuado el que se hubiera insistido más en esas otras soluciones que no afecten tanto a la libertad ambulatoria. Pues a mí me llamó la atención, en el marco de una ley de protección jurídica del menor, esta medida tan punitivista. Porque
como decía, la solución al problema es crear centros de internamiento de alta seguridad. Como vamos a ver, las medidas de seguridad que se pueden aplicar a estos menores son muy importantes. Y lanzo una hipótesis, antes de que veamos cuáles son las características de cumplimiento de la medida. Y la hipótesis que lanzo y que aparece en la exposición de motivos de la ley, digo que cuando el legislador se intenta excusar, pues bueno, a lo mejor es que esa era su verdadera intención, porque el legislador en la exposición de motivos dice que no pretende crear un sistema de defensa social frente a menores molestos. ¿Por qué dice eso? ¿No? Pensemos que en la propia exposición de motivos habla de menores que no tienen que haber cometido un delito, aunque luego en el articulado eso no se concreta, y que no tienen que padecer una enfermedad mental. Ese es otro problema. Es decir, si el menor padece un trastorno o enfermedad mental, pues bueno, se podrá poner en marcha el internamiento civil, como pasa con los adultos, pero es que se excluyen esas dos posibilidades, es decir, que el menor no ha de haber cometido un delito y no ha de padecer ningún tipo de enfermedad mental. Entonces, pese a lo que afirma el legislador en la exposición de motivos, pues yo creo que el verdadero objetivo ha sido ese, el crear un sistema de contención, de inocuización de ese menor molesto, y vamos a tenerlo ahí, efectivamente, y aquí quizá estoy dando una visión muy extrema, pero también fundamentada en datos objetivos, y es en el informe que tenemos y que realizó el Defensor del Pueblo en el año 2009, que visitó personalmente estos centros, y aunque algunos funcionan bien y conozco de cerca el trabajo que hacen los profesionales de los centros de menores y la mayoría trabajan muy bien, pues también hay un porcentaje de centros en los que no se trabaja tan bien. Entonces, para eso está la ley, para establecer un marco muy seguro de actuación de esos profesionales. El problema es que en esta ley pues queda todo o es todo demasiado flexible. ¿Cuál es el marco legal de la reforma? Pues lo que hace el legislador es introducir en la Ley de Protección Jurídica del Menor un nuevo capítulo, el cuarto, artículos 25 a 35, con las siguientes características. Se aplica a cualquier menor de 18 años, es decir, desde nacimiento en principio hasta los 18 años, aunque normalmente este tipo de problemas se manifiestan alrededor de la adolescencia, y el objetivo es menores que llevan a cabo conductas disruptivas o disociales recurrentes. Es la única mención al presupuesto de aplicación de la ley que se recoge en la ley. Y por exclusión, el menor no ha de ser responsable de una conducta delictiva y tampoco ha de padecer enfermedad o trastorno mental, porque en ese caso ya es un problema diferente que se tendrá que abordar o bien en un internamiento residencial o acudiendo a los servicios de salud ordinarios. Claro, desde mi perspectiva penal, lo que yo me planteo es hasta qué punto aquí se está salvaguardando, se está respetando el principio de legalidad. Sabemos que en derecho penal, y sobre todo en una situación como esta en que se va a poder aplicar una medida de internamiento, tiene que quedar muy claro el presupuesto de aplicación. Pensemos en un adulto. Yo pensaba estos últimos días, ¿en qué caso un adulto puede ser privado de libertad o cometes un delito o también, ¿no?, internamiento por incapacitación y el caso de los CIEs extranjeros, pero más allá, porque te portes muy mal, si no es tu conducta constitutiva de delito no te pueden internar, ¿no? Es decir que a mí me llama la atención esa ruptura con el principio de legalidad y que nos retrotrae un poco otra vez al sistema tutelar, que es un poco el círculo que se cierra. Es decir, que yo creo que con esta ley de protección jurídica del menor, el legislador ha vuelto al sistema tutelar, ha vuelto de alguna manera a asimilar el régimen de protección al régimen de reforma. ¿Dónde se van a poder cumplir estas medidas? Pues la ley dice que en centros públicos o privados. Eso es algo que en reforma ya conocíamos, porque en España todavía no existen cárceles privadas, sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, sí,
Para adultos no, hay cárceles privadas, pero los menores sí que los estamos internando para cumplir medidas penales en centros gestionados por entidades privadas, ¿vale? Entonces, esa situación, pues, cuando hablamos de aplicación de medidas que pueden ser restrictivas de derechos fundamentales, cuanto menos genera ciertas reservas, ¿no? Mejor que sería preferible que esos centros de internamiento estuvieran estuvieran controlados siempre por funcionarios públicos. Pero en menores, como digo, tanto en reforma como en protección, la mayoría de los centros son privados. Y a la hora de fijar el ámbito de aplicación, es verdad que el legislador siempre apela al carácter subsidiario de esta medida, aunque, como yo decía antes, yo he echado en falta en la ley una mayor regulación de esas otras medidas, que el que se apele siempre a medidas de medio abierto y no a el internamiento, que es la que se regula con mayor detalle. ¿Cómo se produce el ingreso del menor que adolece, que tiene estos graves problemas de conducta? Que es lo que a mí me ha llamado la atención de manera especial en este procedimiento. Tiene que haber una solicitud. Normalmente este menor ya va a estar internado en otro centro o va a estar sometido a algún tipo de medida de protección, pero también puede ocurrir que sean los padres los que no puedan controlar al menor y que lo soliciten, ¿no? Entonces, la solicitud la formulará la entidad pública de la comunidad autónoma o el Ministerio Fiscal, y aquí tenemos una novedad importante frente a lo que teníamos hasta ahora, que en cada comunidad autónoma se articulaba de una forma. La resolución la va a adoptar el juez de primera instancia, porque esta competencia, que hasta ahora era una competencia administrativa, todo el ámbito de protección de menores era del ámbito administrativo y las resoluciones eran de la jurisdicción contencioso administrativo, ha pasado al ámbito civil. El juzgado de primera instancia, no del domicilio del menor, sino del centro al que se le pretende internar, con lo cual se va a producir ahí una concentración, una cierta especialización del juez de primera instancia en esta materia. Normalmente se solicitará el ingreso, se solicitará que el juez se pronuncie antes de que el menor ingrese, pero otra de las cuestiones que a mí me ha llamado la atención es que por razones de urgencia se le puede internar. Y el plazo, la entidad pública tiene 24 horas para solicitar la autorización judicial y el juez puede dilatar esa decisión hasta 72 horas más. Me ha llamado la atención la amplitud del plazo, porque el menor puede al final el juez decidir que no procede esa medida y puede estar hasta 96 horas privado de libertad. Cuando en reforma son 48 horas. Un menor acusado de la comisión, detenido por la policía tiene 24 horas máximo siempre, es decir, estamos hablando de plazos máximos y la privación de libertad debe ser la mínima y prescindible, ¿no? Entonces, un menor acusado de la comisión de un delito, la policía puede tenerlo detenido hasta 24 horas y como máximo ponerlo a disposición del fiscal, quien en el plazo máximo también de 48 horas o lo pone en libertad o solicita del juez la adopción de una medida cautelar, pero no más de 48 horas, aquí hablamos de 96. Bueno, sea previo al ingreso o con este carácter de urgencia, previo a la resolución, el juez, para adoptar su resolución, y esto es algo positivo porque en la normativa autonómica tampoco había unidad de criterio en este aspecto, en unas se fijaba esa necesidad de escuchar al menor y en otras no. Ahora sí que se dice que en todo caso se ha de escuchar al menor, a su familia, a la entidad pública, al Ministerio Fiscal. Y frente a esta resolución cabe recurso de apelación, es decir, que el menor puede recurrir, el menor
se reconoce, se reforma también el derecho a ser oído del menor, y ahí se incluye expresamente el derecho que tiene a la asistencia jurídica. Como un menor, para interponer un recurso de apelación, pues necesitará un letrado. Se establece concretamente el derecho a la asistencia jurídica. Ya tenemos al menor internado. El juez ha dictado la resolución. Se fija en la ley una regulación muy parca, centrada exclusivamente en las medidas de seguridad que vamos a aplicarle a este menor. Entonces, lo primero que se dice es que una vez el menor ingrese en el centro, se le tendrá que informar de sus derechos y deberes, normas de funcionamiento, pero curiosamente todas estas cuestiones no están reguladas en la ley. En la ley penal del menor sí que se regula mínimamente, luego se desarrolló en un reglamento, pero en la ley de protección jurídica no se regula únicamente. Hay una referencia al régimen disciplinario, pero también una referencia muy parca. Se establece con respecto a la duración, que es una medida, no es de duración indeterminada, porque necesariamente cuando el menor cumple los 18 años tiene que cesar la medida, pero hasta los 18 años sí que puede estar en vigor, es decir que ahí encontramos una diferencia significativa respecto al régimen penal, porque el menor condenado por delito hay un límite. Aquí no hay un límite de aplicación. Como digo, puede durar hasta la mayoría de edad. Se regulan las medidas de seguridad. Medidas de seguridad y régimen disciplinario que han de estar autorizadas por el juez en su resolución, es decir, el juez de primera instancia se ha de pronunciar no sobre la duración, pero al menos sí sobre las medidas de seguridad que se le pueden aplicar, que son muy similares a las que encontramos en las medidas de internamiento de menores en reforma. Contención, aislamiento, por ejemplo, me llamó la atención que se concibe en esta ley como medida de seguridad, no medida disciplinaria, algo que en reforma es una sanción disciplinaria, que es el aislamiento. Lo que pasa es que la regulación en reforma es también mucho más detallada y yo creo que más respetuosa con el menor. Es verdad que la duración puede ser más amplia, aquí sí que la ley concreta la duración porque no puede extenderse más allá de 6 horas y respetar el descanso nocturno, es decir, no se puede aplicar por la noche, pero por ejemplo en reforma sí que algo tan importantísimo en esta etapa de la vida como es la educación, sí que se dice que esta medida de aislamiento, que consiste, como su nombre indica, en que al menor lo meten en una habitación, en la propia o en otra de similares características, y allí lo tienen para que reflexione durante unas horas. En la ley penal del menor sí que se establece que no puede entorpecer la enseñanza obligatoria, es decir, que si el chico tiene que ir al instituto, pues no le podremos aplicar esa medida en horas de clase. Eso en la ley de protección jurídica del menor no se indica. Es decir, que, por ejemplo, no se puede aplicar esta sanción en reforma a menores embarazadas. Tampoco aquí eso se contempla. Es decir, que está más regulado y de manera más respetuosa en la ley de reforma. Los presupuestos de aplicación de estas medidas de seguridad evidentemente son altercados graves. El menor se ha intentado fugar del centro, muestra resistencia física al cumplimiento de órdenes, se quiere autolesionar, quiere lesionar a terceros, etcétera. Se supone que las medidas de seguridad, estas que acabamos de ver, son para momentos puntuales en que el menor pues plantea un conflicto. Pero además de esas medidas de seguridad, se regula de manera específica, aunque de manera muy escueta y muy parca, el régimen disciplinario. Es decir, se supone que cuando el menor ha cometido una infracción disciplinaria, pues se le va a poder aplicar una sanción. El problema es que en la ley ni se definen las sanciones ni las infracciones. Se supone que esto será desarrollado, hay una remisión expresa, hay una referencia expresa a la legislación autonómica y quizá
estamos hablando de una ley orgánica, sería conveniente un reglamento estatal, porque si no nos vamos a encontrar con agravios comparativos entre distintas comunidades autónomas a la hora de definir las infracciones y las sanciones aplicables. La única referencia que hay, ya digo, ni se definen las infracciones ni se fijan qué sanciones se van a poder imponer. La única referencia es que tienen que ser de menor entidad a las previstas en la Ley Penal del Menor. Es decir, que se supone que aquí el hecho causante es de menor entidad a la comisión de un delito y por eso las infracciones y sanciones disciplinarias deben ser de menor entidad. Y un aspecto positivo es que se elude al carácter subsidiario de este régimen disciplinario y siempre se debe entender a buscar soluciones por vía restaurativa. Es decir, que aquí la posibilidad de una mediación para solucionar este problema pues es prioritaria frente al régimen disciplinario. Se establecen mecanismos de supervisión. La propia entidad cada 3 meses tiene que emitir un informe. Es el mismo régimen que las medidas de internamiento de reforma, eso sí se regula, y pueden visitar los centros el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal, etc. Bueno, voy acabando. Otros aspectos que se regulan en la ley. Algo que me llamó la atención, la administración de medicamentos. En la Ley Penal del Menor no hay referencia a esta situación que muchas veces se da, porque son menores que muchas veces son agresivos y entonces de facto se les medica, ¿no? Pero me llamó la atención que en la ley, que digamos que es una materia ya regulada en la legislación sanitaria, las condiciones para administrar medicamentos, evidentemente tiene que haber una prescripción facultativa, pero se regula expresamente y de manera paralela a la legislación penal. Se regulan las visitas, permisos de salida, comunicaciones, que se pueden limitar, es decir, se establece que en principio el menor puede entrar, puede salir del centro, puede recibir visitas, pero pueden ser limitadas siempre con criterios educativos. Y finalmente me llamó especialmente la atención, por lo que supone el desconocimiento de los derechos del menor, el que se supone en todo el derecho de menores, se entiende que lo mejor para el menor es estar cerca de su entorno y de su familia, salvo que se demuestre que pueda ser perjudicial para él, pero si lo que pretendemos es, cuando ha tenido un problema, volver a reintegrarlo en la sociedad, lo mejor va a ser que sea en su entorno, ¿no? Y por eso en la ley de reforma, en la Ley Penal del Menor, para trasladar a un menor de centro o a un centro alejado de su familia hace falta autorización judicial. Aquí no. Es decir, que al menor al que le aplicamos esta medida pseudopenal de protección se le puede trasladar sin necesidad de autorización judicial. Si a eso unimos que la razón debería ser, la razón para trasladar a un menor a un centro alejado debería ser su propio interés, el interés superior del menor, pero la práctica no es esa. ¿Cuáles son los motivos por los que se traslada al menor a un centro, por ejemplo, en otra comunidad autónoma? Porque no haya plaza disponible en su comunidad autónoma. Es decir, que aquí quizá debería haberse copiado el sistema de reforma y al menos que el juez autorice ese traslado. Para terminar, acabo mis conclusiones, mi valoración sobre esta nueva medida para menores con problemas de conducta. Yo creo que en el derecho penal lo estamos viendo desde hace ya bastantes años. El camino que está siguiendo nuestra legislación penal es cada vez más invasiva, más defensista. Hay ya casi pocas conductas que no sean, al menos en este ámbito de las relaciones familiares, pocas conductas hay que no sean constitutivas de delitos. Seguro que habrán, porque cuando hay una sentencia de estas características enseguida los medios se hacen eco de ellas. El caso de padres que por haber pegado un bofetón al hijo
han sido condenados. Es decir, que en el ámbito del derecho de las relaciones familiares, cuando pues hay una mínima violencia, prácticamente las faltas ya hace muchos años que se elevaron a delito. Por lo tanto, ese que se ha venido a llamar sistema de la seguridad, pues se ha trasladado también al ámbito de la protección jurídica de menores. Con esta medida yo creo que pese a lo que el legislador dice en la exposición de motivos, sí que me recuerda a las antiguas leyes de peligrosidad social. Se ha creado una medida de seguridad específica para menores inadaptados, ¿no? Y se hace recaer en el menor, que como decía yo antes, al fin y al cabo es la víctima. No aparece como víctima, pero es el fruto de un inadecuado proceso educativo. Es decir, si los padres no han tenido la competencia suficiente para educarle, la sociedad no les ha dado recursos para ello, al final, en lugar de una solución integral que englobe a todos, la solución que adaptamos es internando al menor. En la práctica, como yo decía, los principales destinatarios van a ser los menores de 14 años, porque el mayor de 14 años va a preferir que le apliquen el sistema penal, por lo menos sabrá cuándo va a salir del centro. Y en la ley penal, los supuestos en los que se puede aplicar una medida de internamiento son muy limitados, son delitos graves o delitos menos graves o actuación en grupo. Fuera de esos supuestos no te pueden aplicar una medida de internamiento cerrado, internamiento de otra naturaleza sí, pero cerrado no. Por lo tanto, van a ser menores de 14 años, igual el legislador no nos lo dice, pero a veces se plantea el problema, y recurrentemente cuando esto ocurre se habla de la necesidad o no de rebajar la mayoría de edad penal. Cuando un menor de 14 comete delito, ¿qué hacemos con él? Pues evidentemente hay que actuar, pero también habrá que reflexionar, ¿no? Porque un niño, salvo que padezca una enfermedad mental, que no tiene todavía 14 años, ha cometido un hecho violento, como por ejemplo tuvimos hace unos meses el caso de aquel menor en Cataluña que mató a su profesor. ¿Es responsabilidad del niño o es responsabilidad de ese entorno que no ha sabido educarlo de manera adecuada, ¿no? Entonces es una reflexión de la responsabilidad de la sociedad. Por lo tanto, y como conclusión, yo creo que la ley tendría que haber apostado más que por ese sistema punitivo, por un sistema integrador y educativo. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta exposición tan clara. Yo también pido perdón a los ponentes porque es tarea desagradable la de controlar los tiempos y porque, en fin, son muchas intervenciones. Entonces, pues aunque vamos retrasados, pues me permito una mayor flexibilidad sobre todo en lo que son reformas, ¿no? En el resto, pues, en fin, seremos más rigurosos. Pero quiero decir, ¿tienen alguna pregunta que quieran hacer a la ponente? Mira. Buenos días. Mira, ha comentado que los menores, además de ser autores del delito, son víctimas, cosa de lo que coincido. Pero yo, por ejemplo, que he estado en el centro de menores en los que he tenido posibilidad de trabajar, uno de los programas que más eficacia tienen son las escuelas de padres, en las que se dan pues, posibilidades a los padres de resolución de problemas, se les da capacidades, se les dan distintas pautas de crianza. Yo quería conocer la posibilidad de que esas escuelas de padres fueran obligatorias, se pudieran imponer como obligatorias una medida, igual que por ejemplo la responsabilidad civil a los padres es obligatoria, sí que habría posibilidad jurídica de introducirla como medida o no en el derecho, que habría posibilidad de introducirse o sería totalmente ilegal. Vamos a ver, desde el ámbito del derecho penal, evidentemente, si el padre no es responsable de un delito, tú no le puedes condenar a la asistencia obligatoria a esa escuela de padres. Tiene que ser más una labor de concienciación y persuasión. Es verdad, me ha recordado el que yo decía antes que el problema de los menores maltratadores es un viejo conocido de los centros de reeducación, y en aquellos centros, aquí en la Comunidad Valenciana tenemos buenos ejemplos, en los que más éxito tienen las medidas que se aplican a los menores es precisamente en aquellos que cuentan con programas que involucran a la familia.
si no hay compromiso de la familia en intentar superar esa situación, es decir, que aplicar una medida al menor sin tener en cuenta a la familia carece de sentido, porque en la práctica no va a resultar. Es decir, si tú al menor lo encauzas, le das unas pautas, pero vuelve a la familia y allí continúan los padres incurriendo en los mismos fallos, pues evidentemente volveremos a tener el problema. Entonces, imponer, yo creo que es más una labor de concienciación desde abajo, es decir, que cuando nos llegan los problemas penales, ya la solución, yo siempre digo que es mala, ¿no? El derecho penal solo causa que daños, ¿no? Es decir, lo que hay que, en materia de derecho de menores, invertir desde el principio en educación y en concienciación ciudadana de que hay que controlar a los hijos, controlar en el sentido positivo, pero el padre tiene esa obligación, ahí casi es más una obligación de derecho y está regulada en el derecho civil, pero tiene que estar pendiente de ese hijo y dotarle de unos límites desde el principio. Claro, es que la pregunta me llama la atención, porque claro, si yo soy responsable, tú no puedes obligar a alguien y luego, ¿hasta qué punto una participación a estas edades de padres no voluntarias produciría sus efectos? Mucho me temo yo que algo voluntario. Que imponer ya ciertas edades cuando ya pues has desarrollado el proceso educativo contra tu voluntad, no sé yo si eso será, que respeto por supuesto su punto de vista, pero no sé hasta qué punto eso será muy... Es ser que de manera voluntaria se quieran involucrar. Responsabilidad civil, efectivamente. Sí, responsabilidad civil. Se puede y la claro, pero porque son responsables. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso es porque... No sé, eso es porque ha sido muy clara. Ah, mira, María, y porque aquí la mayoría de las personas quizás somos más civilistas, ¿verdad? Venimos del ámbito civil. Eso es una materia que tampoco mis compañeros de penal. No, pero con lo cual podemos aprender mucho más. Respecto del tema de las participaciones forzadas de los padres, en Argentina se utiliza mucho la terapia bajo mandato. Cuando hay problemas con los niños, se les impone a los padres hacer terapia por orden judicial. ¿Ah, sí? Y con un seguimiento. La verdad que yo, en mi experiencia, no he visto grandes resultados, pero sí sé que se aplica y está la obligación de acreditar la terapia semestralmente o trimestralmente dentro del mismo proceso judicial para los adultos. Pero de menores que han cometido delito. O en el marco de la protección. En el marco de la protección. De la protección. Sí. Aquí ahora he recordado lo que sí ha habido sentencias condenando a padres por, si no recuerdo mal, porque es una noticia de prensa y además una sentencia de aquí del juzgado de Sagunto, por el absentismo escolar. Claro. Y sí, por abandono, por absentismo escolar. Y sí, pero porque hay efectivamente. Pero vamos, es decir que es importante, claro. Pero en otros, obligarles a asistir a escuelas en España, que yo sepa, voluntariamente sí, pero de manera coercitiva no. Muchísimas gracias. Aprovechando que nadie levanta la mano, vamos a dar por concluida las jornadas, que todavía hay muchas cosas que hacer, pero sí esta primera pausa llevamos un retraso horrible. Entonces, si les parece, pues nos encontramos aquí en